Seguimos en Política, Producción y Trabajo con Jorge Raventos, con Alicia Oliveira. Alicia, Jorge introdujo un tema. Después de la experiencia que nos deja aquel golpe de Estado, el último golpe de Estado de los militares en el 76, ¿qué es lo que aprendió la sociedad argentina, la clase media argentina, y particularmente qué puede aportar en este momento, teniendo en cuenta que usted conoce mucho al hoy Papa Francisco, antes cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿qué puede aportar esa presencia en el escenario político mundial para tratar de cohesionar a la sociedad argentina tras objetivos que pueden ser más favorables para el desarrollo nuestro desde el punto de vista social? Bueno, yo no creo que Jorge Bergoglio, para mí, sea mago. Va a hacer lo posible para ocuparse de los pobres, de los necesitados. Ojalá se pueda entender lo que está haciendo y haya modificaciones. Es muy difícil, la gente es muy racista, muy racista. Ser de la clase media parece que pertenecer a una élite. Sí, no sé, ser hija de la reina de España y del rey de España, que algunos problemas familiares tienen, pero bueno, nadie los quiere ver. Y es difícil. Está muy deteriorada la sociedad argentina, es decir, lo que decía Raventos de esa manifestación, que era una atomización, es decir, se juntaron miles de átomos, pero ninguno pensaba lo mismo. ¿Y eso significa que usted tampoco tiene esperanza o no cree mucho que, por ejemplo, Cristina de Kirchner, que estuvo allí saludándolo al Papa, y usted misma, que estuvo formando parte de la comitiva, se levantara en el medio de la misa y le diera a usted particularmente el beso de la paz? Yo creo que el beso de la paz de Cristina fue simbólico. Yo estoy convencida de eso. Estoy muy agradecida que haya simbolizado eso públicamente, y eso da esperanzas. Simbólico diciendo hagamos las paces con Bergoglio. Sí, un poco todo, a eso me refiero. Porque Alicia de Oliveira, lo vamos a decir para quienes no lo saben, Alicia estuvo defendiéndolo particularmente, porque lo conoce mucho a Bergoglio, de algunos ataques que había venido de algunos sectores de las filas kirchneristas, ¿no? Sí, a ver, era prensa fundamentalmente. Fundamentalmente, sí. Operaciones. Eran cuestiones ajenas al gobierno, al menos en las formas. El periodismo parece que siempre está en el foco de las tormentas en los últimos 30 años, 37, 40 años de historia. Acá y en el mundo, porque en realidad lo que para la revolución industrial fue la metalurgia, hoy es la industria de la comunicación. La industria de la comunicación está en el centro del desarrollo tecnológico de esta época y lógicamente el periodismo, los actores periodísticos y los actores de la comunicación adquieren una relevancia que está por encima, diría yo, de las individualidades. Es el sector. Incluso uno podría decir, estamos en una época de los flujos, por eso pierden importancia los gremios como el metalúrgico relativamente y la ganan los que manejan flujos, como los camioneros, para dar un ejemplo. Estamos en otra época. Ahora, el periodismo además tiene que ver, los flujos que maneja son flujos simbólicos que generan o intentan generar sentidos. Y me parece que ahora estamos entrando en una etapa de discusión de los sentidos, del sentido de las cosas. Lo que se llamó el relato durante esta década fue el intento de dar un sentido que, a mi juicio, tomando algunos elementos de verdad, generaba una distorsión, muchas veces facciosa, y la utilización de los elementos de verdad para inhabilitar o descalificar o intimidar a sectores que no eran responsables por eso. El caso de Bergoglio nos ayuda a entender cómo muchas veces se ha utilizado el ataque, la denuncia o la calumnia de una manera facciosa para desarrollar una línea política
más que para hablar de la verdad y de la justicia. ¿El mensaje de Bergoglio puede ser un mensaje conciliador para la sociedad después de haber vivido estas décadas traumáticas? El mensaje de Bergoglio es un mensaje conciliador. Esperemos que la sociedad lo oiga. Yo les voy a contar algo que me pasó con la prensa, no voy a decir cuál, obviamente. La vez pasada me hacen un reportaje, me preguntan sobre mi relación con Jorge, qué había pasado. Yo en un momento tuve que estar prófuga y estuve escondida en la casa de Nilda Garré. Y entonces, cuando yo empiezo a hablar de Nilda Garré, es decir, que ella me había tenido en su casa, generosamente, lo cortaron. Dejaron que yo no hablara bien. Empezaron a decir que Nilda Garré era una mentirosa, que no lo defendía a Jorge. No es cierto. Mis chicos que estaban mirando, mamá, te cortaron. Entonces, anoche estuve en un programa, digo, voy a hablar de Nilda Garré, pero por favor me escuchen y no me corten. Dije, porque es injusto. Es injusto lo que hicieron. Todavía se siguen usando esos métodos. Sí, sí. Jorge, en un minuto, los periodistas, ¿estamos aprendiendo de nuestra propia historia como sociedad? Creo que sí, creo que todos aprendemos. Ahora, las maneras de aprender son raras. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y nosotros, ¿quién lo dijo? Bueno, Bergoglio es una frase que repite, es sí. una frase clásica, sí. Pero me parece que nosotros aprendemos equivocándonos mucho. Es la manera de aprender. Y después sería bueno que se respetara a los periodistas, porque hay cada uno que dice que es periodista. Bueno, algún día se van a tener que poner las cosas en el lugar. Los De locutores eso hay seremos mucho. locutores y los periodistas serán periodistas. Pero por lo pronto está bien que hubo una época en que había una sectorización, casi confrontación entre periodistas y locutores. Sí, sí. Bueno, es una etapa corporativa. Por ejemplo, los locutores tenían el monopolio de decir, de leer los noticieros, de leer las noticias en la radio. De leerlas, pero no de comentarlas. Pero Eso no es de lo que dice el comentarlas. estatuto del periodista, ya que estamos aquí en esta Claro. defensa de gremios o de actividades. Pero Yo ya no me estoy refiriendo a la diferencia entre Ya lo locutores sé. y periodistas, me estoy refiriendo a otras personas que aparecen. Seguro. Pero está seguro bueno que sí. marcarlo porque ha habido, a 37 años de aquel golpe trágico, ha habido periodistas que han tenido, en lo largo de estos años, han tenido conductas absolutamente dignas, como estos que mencionábamos, 127 periodistas desaparecidos. Recuerdo la agencia Telam, tal vez te recordarás, Jorge, despidió a más de 100 periodistas el 24 de marzo. Uno de ellos fue Fernando del Corro, Pascual Albanese y otros que lamentablemente han fallecido o han desaparecido. Efectivamente, y muchos, no podríamos, me parece que sería injusto en este contexto no recordar a Susana Biau, que acaba de morir, y que fue una periodista ejemplar que sufrió, como muchos otros periodistas, esta etapa, ¿no? Alicia también conoció a Susana Biau. Sí, la conocí mucho a Susana Biel, su hijo era compañero de mi hijo en el colegio, además de otras situaciones, pero yo quiero recordar a un periodista cuyo nombre es una vergüenza, pero tengo mis negaciones. No recuerdo, que era de nombre Ernesto, vos por ahí te vas a acordar, yo lo conocía mucho, desapareció en el 76. Y el otro día yo fui a la Facultad de Filosofía porque mi hija se recibió de doctora y estaban todas las fotos de los desaparecidos de la facultad. Entonces yo me acerqué a mirar y lo vi. Y estaba mi nieta a mi lado, abuela, ¿qué te pasó? Me dijo. Se me caían las lágrimas. Me había olvidado su cara. Es terrible. Esto es la desaparición. Olvidarse de la cara de que desapareció. Es un dolor muy grande, ¿eh? Es un dolor muy grande. Muchísimas gracias por esta última reflexión, Alicia Oliveira. Gracias, Jorge Raventos, por estar aquí, porque así y como esta anécdota que acaba de contar Alicia, no tenemos que olvidarnos nunca de que hubo un 24 de marzo, todo lo que significó desde 1976 en adelante, con todo lo que significó para atrás también, como bien decía Alicia Oliveira, y tenemos que pensar que no vamos a tener una sociedad equilibrada, sana, sino resolvemos todas estas contradicciones de la sociedad a través de la política, de la producción y también del trabajo.